¿Qué puedes aprender de marcas como Rolex para que tus pacientes perciban tus servicios como inversiones valiosas y no como simples tratamientos? ¿Sabías que las personas tienden a valorar más lo que ya poseen simplemente porque les pertenece? ¿Te gustaría que tus pacientes valoraran más tus tratamientos y estuvieran dispuestos a pagar por ellos sin dudarlo, incluso si subes tus tarifas? En esta píldora rápida en forma de episodio te cuento el secreto para que tus pacientes te deseen tanto que paguen tus tarifas sin rechistar, incluso si las subes por encima de la media. ¡Empezamos! Si quieres multiplicar los márgenes de beneficio de tu clínica, destacar y aumentar tu prestigio y deseas una clínica que te haga disfrutar de tu día a día profesional, quédate, que empezamos. Soy Yolanda Llosa, odontóloga, consultora, docente y especialista en marketing, comunicación e inteligencia artificial para clínicas y empresas del sector salud. Y te acompaño con píldoras concentradas de un tema, recurso o estrategia en concreto para que lo puedas aplicar inmediatamente en tu clínica. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Marketing para Clínicas. Hoy vamos a hablar de una de las estrategias psicológicas más poderosas en el marketing relacionado con el lujo y vamos a ver cómo puedes aplicar todo esto tú en tu clínica para justificar, o mejor dicho, para soportar, para que sea algo lógico el que subas tus tarifas, el que las tengas más altas y que esto no genere resistencia en tus pacientes. Ojo, cuidado, porque esto que te voy a contar hoy no es una invitación a que te vuelvas snob y elitista, sino que es más bien una invitación a que apliques ciertas estrategias para que puedas subir tus tarifas, si es que lo valen y si así lo deseas, y que tus pacientes las acepten incluso con gusto, es decir, que no haya esa resistencia de la que te hablaba antes. Y voy a comenzar preguntándote si alguna vez te has preguntado por qué hay personas que pagan miles de euros por un reloj Rolex cuando pueden comprar otro buen reloj que da la misma hora por 100 euros o incluso relojes muchísimo más baratos. Esto no es una cuestión solo de calidad, es una cuestión de percepción, de cómo percibe la otra persona ese bien material. Y las grandes marcas de lujo han entendido algo que muchos dueños de clínica deberían saber y que aún no han descubierto. Y se trata del efecto de dotación que está relacionado con todo esto que te estoy contando. Hoy te voy a explicar qué es, vamos a ver cómo lo aplican marcas de lujo como Rolex para que sus clientes estén dispuestos a pagar más y sobre todo lo que vamos a ver es cómo puedes usar todo esto en tu clínica para que tus pacientes perciban tus tratamientos como algo valioso y como algo muy especial. Así que vamos con todo ello, vamos a ver qué es el efecto dotación y cómo lo aplican marcas de lujo como Rolex. El efecto dotación es un sesgo psicológico por el cual las personas valoran más algo simplemente porque lo consideran suyo. Es decir, cuando poseemos algo, lo percibimos como más valioso, lo sobrevaloramos. Esto está relacionado también con el temor a perder lo que ya se posee. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que por el apego y el valor sentimental que le dan ciertas personas o que le damos en general a lo que tenemos, muchas personas van a pagar más para mantener eso que ya poseen y que ya sienten como suyo antes que pagar por algo nuevo que aún no tienen. Este efecto está demostrado en varios estudios. Hay uno muy famoso, un experimento famoso voy a intentar decirlo por el amor hermoso, espero que nadie conozca a estos señores porque la pronunciación de sus apellidos va a ser todo un reto para mí. Allá voy, ¿eh? Un famoso experimento de Daniel Kahneman, Jack Nest y Richard Thaler, que seguro que gente muy lista, pero tienen apellidos impronunciables para mí. Pues estos tres señores entregaron a los participantes del estudio una taza y luego les ofrecieron la oportunidad de cambiarla o venderla por otro bien igualmente valioso, que en este caso eran plumas. ¿Y qué descubrieron los buenos de Daniel, Jack y Richard? Pues descubrieron que la cantidad que los participantes necesitaban como compensación por la taza, una vez que ya la sentían como suya, es decir, que ya establecían esa propiedad de la taza, que ya pensaban que era suya, esa cantidad que pedían por ella era aproximadamente el doble de la cantidad que estaban dispuestos a pagar para adquirir la taza. Es decir, que ellos les preguntaban, oye, ¿cuánto pagarías por la taza? Y ellos decían, X. Vale, ¿cuánto quieres que te dé por la taza? Y ellos decían el doble, es decir, para vender la taza decían el doble de lo que estaban dispuestos a pagar. Esto quiere decir que efectivamente cuando consideramos algo como nuestro, lo sobrevaloramos. Vale, y todo esto Rolex, ¿cómo lo aplica? Rolex y otras marcas de lujo.
Pues tú tienes que tener en cuenta algo súper importante y es que Rolex no vende relojes, lo que vende es una experiencia y una sensación de estatus. Desde el momento en el que un cliente compra un Rolex, la marca se encarga de que el cliente sienta que posee algo especial y exclusivo. Y aquí está el vínculo emocional. Es emocional porque es irracional, del que te he estado hablando tanto tiempo, y en el que también se basa el efecto dotación. ¿Qué elementos son clave y que refuerzan además este efecto dotación en Rolex? Para que entiendas un poquito más de qué va todo esto de lo que te estoy hablando en este episodio. Los elementos clave que refuerzan el efecto de dotación, en este caso en marcas como Rolex, son la exclusividad, es decir, cualquiera no puede tener un Rolex. Hay listas de espera y hay una disponibilidad limitada de este tipo de relojes. También tenemos la personalización, porque muchos modelos son ediciones limitadas o están numeradas, es decir, ahí tenemos una personalización bastante marcada. También tenemos esa sensación de inversión. Un Rolex no se deprecia, se revaloriza con el tiempo, es decir, su valor va a más. Y la experiencia de compra es sublime. Desde la tienda, cómo tratan al cliente, hasta cómo viene ese Rolex en su cajita, es decir, cómo miman todos los detalles, todo está diseñado para que el cliente sienta que ha adquirido algo realmente especial. Ok, ¿y cómo se aplica todo esto en tu clínica? ¿Cómo aplicas el efecto dotación con tus pacientes en tu clínica? Pues el primer paso es crear una experiencia única desde el primer contacto. Y cuando digo única, es que los pacientes deben sentir que tu clínica es literalmente única en su especie. Y además tienes que hacerles sentir especiales desde el primer momento. Desde el primer momento, señoras y señores. Esto quiere decir que desde ese primer contacto o incluso antes, es decir, desde la primera noción que tienen de tu clínica, ellos se tienen que sentir valorados, especiales, y esta palabra es clave, únicos, por eso la repito tanto. Esto empieza con la forma en que contestas al teléfono, con el diseño de tu web, con el ambiente en la sala de espera, hasta cómo te diriges a ellos. Cada miembro del personal, cada miembro del equipo tiene que remar a una, tiene que estar especialmente entrenado y ser consciente de todo esto. Cada detalle cuenta. Una mala mirada, una mala palabra, un mal gesto de cualquier miembro del equipo, de nosotros o de cualquier compañero del equipo, puede dar al traste con esta experiencia. Por eso, si queremos crear experiencias sublimes, todo mínimo detalle debe estar mimado y debe estar orientado a que ese paciente se sienta único y especial. Estas dos palabras las voy a repetir, vamos, hasta la saciedad, porque son de lo más importante, si no lo más importante, a la hora de crear una buena experiencia para el paciente. Tú imagínate que en una clínica como la tuya, la persona que contesta el teléfono sabe el nombre del paciente y se anticipa a sus necesidades, porque esta persona está especialmente entrenada para ello. ¿Qué va a pasar? Pues va a pasar que ese paciente que está al otro lado del teléfono va a comenzar a sentir que su relación con la clínica es especial. Es decir, se va a sentir valorado, se va a sentir una persona estimada. Y esto es lo que queremos forjar ese vínculo emocional desde el primer momento. Queremos que ese paciente se sienta único, especial, valorado desde el primer segundo. Si logras esto, este primer paso ya va a retener a ese paciente, ya va a lograr atraerlo y sobre todo va a lograr crear ese vínculo emocional, que es lo que queremos, con muchísima más facilidad. La segunda estrategia que puedes utilizar es, igual que hace Rolex, personalizar al máximo lo que ofreces. En este caso, personaliza los tratamientos para cada paciente. Si un paciente siente que su tratamiento es único, totalmente personalizado y diseñado solo para su caso, lo va a percibir como más valioso. ¿Qué puedes hacer para lograr esto? Pues, en primer lugar, siempre pensamos que los tratamientos son sota, caballo y rey, pero en realidad no. Nos pasamos la vida personalizando. Cuando diagnosticamos, es un diagnóstico personalizado. No tenemos una carta, un menú, como en los restaurantes. No, pues yo quiero media de endodoncia y cuarto y mitad de... No funciona así. Nosotros lo que hacemos, y eso es lo primero que te propongo, es que expliques cada paso del tratamiento con detalle. Es decir, lo que quiero es que utilices elementos del propio caso del paciente durante la explicación. Es decir, que no des la explicación de, por ejemplo, lo que es una endodoncia estándar. No, cuéntalo con detalles propios del caso del paciente. Es decir,
que si hay algún elemento anatómico o algún elemento, por pequeñito que sea, del caso que puedas meter en esta explicación, hazlo. No cuentes lo que es una endodoncia, cuenta lo que es la endodoncia de ese paciente. Ahí está la diferencia, porque muchas veces le contamos al paciente lo que es un curetaje, por ejemplo. Los curetajes son y se lo explicamos, pero no le estamos explicando qué es un curetaje en su caso. Y lo que yo quiero es que hagas eso, que no le expliques el tratamiento, que le expliques cuál es su tratamiento. Es decir, qué es el curetaje para él. Mira, pues tu curetaje va a consistir en Vamos a empezar por este cuadrante. ¿Y por qué vamos a empezar por este cuadrante? Porque en tu caso, Aunque tú lo hagas así siempre, aunque tú empieces por determinado cuadrante y luego sigas una secuencia. Lo que yo quiero es que tú lo personalices y que tú le expliques a ese paciente por qué vas a hacer las cosas así en su caso en concreto. Eso es lo que quiero. Si el paciente percibe que es un tratamiento estándar y no es personalizado, vas a conectar mucho menos. Por eso lo que quiero es que todo lo expliques desde el punto de vista del caso del paciente. Y esto, como te digo, vale para una rehabilitación sobre implantes, para ortodoncia o incluso para tratamientos, como te decía, como una endodoncia. Tú puedes utilizar elementos del caso del paciente para introducirlos en esta explicación. Y eso es lo que quiero que hagas. Todo tratamiento debe ser comunicado como un tratamiento ultra personalizado. Otra estrategia que puedes utilizar para personalizar estos tratamientos para cada paciente es adaptar la experiencia a las necesidades del paciente. Es decir, no todos los pacientes reaccionan igual ni son iguales. El equipo, todo lo que ve en la clínica el paciente, debe intentar siempre que esa experiencia sea maravillosa. Y si podemos hacer algo para que esas necesidades del paciente sean satisfechas, es decir, que ese paciente que está delante de nosotros vea esas necesidades cumplidas y satisfechas, pues muchísimo mejor. Si tenemos un paciente que tiene ansiedad, vamos a intentar que cuando venga a consulta el ambiente sea lo más relajado posible. Vamos a cambiar incluso la música de fondo si es que tenemos en la salita de espera. Si utilizamos algún tipo de aromaterapia, vamos a cambiarlo o si ya lo tenemos especialmente pensado para que esa aromaterapia relaje, pues vamos a potenciarlo un poquito más. Le podemos incluso pedir que haga algún tipo de ejercicio de relajación al esperar en la salita, si es que tenemos salita de espera, que no todas las clínicas lo tienen, hablaremos de ello. Y vamos a intentar que ese paciente tenga una experiencia tranquila. Y alguien del equipo va a hacer con él, por ejemplo, un ejercicio de respiración para que entre al gabinete pues mucho más tranquilo. Le vamos a citar un poquito antes de la cita para que pueda hacer estos ejercicios, para que pueda incluso disfrutar de esa aromaterapia, de esa música y que entre al gabinete pues mucho más relajado. Si contamos con algún tipo de apoyo extra, como por ejemplo en muchas clínicas en las que hemos diseñado ese tipo de experiencia, hemos incorporado un psicólogo especialista en odontofobia, pues podemos incluso hacer que tenga una sesión previa. Si el paciente tiene una fobia especialmente marcada con las asistencias al dentista, pues podemos pedirle que venga antes a una sesión preparatoria con el psicólogo para ya pasar al gabinete con otro talante. Se pueden hacer tantas cosas, señoras y señores, tantas cosas a este respecto, que es que las opciones son infinitas. Podría estar 300 años hablando de todo esto. Pero bueno, lo que quiero es simplemente darte algunas ideas para que tú todo esto lo vayas incorporando a tu clínica poquito a poquito. Otro tip, otra estrategia que puedes hacer muy sencillita es dar seguimiento personalizado tras cada cita. Esto personaliza al máximo. ¿Y por qué digo seguimiento personalizado tras cada cita? Porque normalmente pensamos que el seguimiento es simplemente los recordatorios de citas y estamos súper equivocados. El seguimiento no termina cuando el paciente sale de la clínica. Es decir, o no termina simplemente con el recordatorio de cita. El seguimiento es mucho más. Y tenemos que dar ese seguimiento después de que el paciente sale de consulta. Tras cada cita tenemos que saber cómo está el paciente. El paciente tiene que sentir que estamos ahí en cada momento, que nos preocupamos por lo que le pasa, que nos preocupamos por cómo le va. Yo siempre lo cuento, yo no era, cuando estaba en consulta trabajando con mis pacientes, yo no era, nada raro que levantara el teléfono y llamara a mis pacientes a ver qué tal estaban. Obviamente, dependiendo de tu volumen, no lo puedes hacer con todos. Lo puedes hacer de todas formas, ¿eh? O sea, nos excusamos muchas veces de la falta de tiempo, pero si ordenamos bien nuestras prioridades en nuestro día a día, y sé que cuando digo esto mucha gente se me tira al cuello, si lo hacemos bien, esto es posible, porque no se trata de estar 300 horas con Mari Carmen hablando de lo que ha subido el pan. Se trata de llamadas estratégicas muy acotaditas en el tiempo, muy bien estructuradas
y sobre todo estratégicas. O sea, lo que queremos es saber qué tal está ese paciente, no enrollarnos a hablar. Entonces, siendo una llamada empática y humana, se puede hacer cortita, breve y sobre todo podemos trasladar ese cariño y ese calor a ese paciente para que sepa que estamos ahí en cada momento. Eso es dar un seguimiento personalizado tras cada cita. Igualmente, hablaremos de ello. Si te interesa, me puedes dejar en comentarios que este tema te interesa, el tema del seguimiento, para que hablemos y ahondemos un poquito más. Por cierto, aprovecho, si tienes algún tema del que quieras que hable en el podcast, algún tema que te preocupe o algún tema del que quieras aprender relacionado con el marketing para clínicas, con la gestión, con lo que se te ocurra de tu clínica, pónmelo en comentarios que yo tomo buena nota y yo lo traeré aquí para que podamos verlo en profundidad. Otra estrategia que quiero que utilices para aplicar este efecto de dotación, es la tercera estrategia, ya hemos visto dos, es entregar algo físico al paciente. Si entregas algo tangible, algo que pueda tocar al paciente, el efecto de dotación se refuerza. Y esto puede ser un kit de cuidado post-tratamiento, puede ser, y esto es chulísimo, un certificado de tratamiento premium con los datos más relevantes del caso, es decir, un certificado que esté cuidadito, un documento que esté cuidadito, con datos relevantes de su caso, lo que te decía antes, ¿no? Elementos de este caso en concreto del paciente, fotos, instrucciones post-tratamiento o incluso una tarjeta de fidelización personalizada le puedes dar. Aquí te voy a poner un ejemplo para que lo veas muchísimo más aterrizado. Si, por ejemplo, hablamos de una clínica de estética dental, esta podría entregar a sus pacientes un elegante dossier con imágenes del antes y el después, con una carta firmada por el especialista con recomendaciones personalizadas para ese caso en concreto. Y luego pues también se puede dar pues una carta de agradecimiento o una serie de indicaciones de qué hacer después, cuando tiene que venir a consulta de nuevo para revisión, qué tipo de cuidados tiene que tener, o sea, recomendaciones personalizadas que te comentaba antes. Y se puede acompañar de una carta muy bonita, esto queda muy bonito, de agradecimiento del especialista por confiar su salud, su estética en sus manos. Y esto, que es un detalle chulísimo, que incluso pueden tener plantillas para ello, simplemente se rellenan los huecos con los datos del paciente, es decir, es rápido, hace que ese paciente se sienta súper especial y súper agradecido. Y aquí estamos aplicando ese efecto de dotación sin que el paciente sea consciente de ello. Porque yo siempre lo digo, al final todo esto se trata de ser humanos y cálidos. Oye, si quieres tener un detalle con el paciente, tenlo. Y este es un detalle que va a hacer que ese efecto de dotación se potencie. Al final, todo es lo mismo. Y si este podcast tuviera que ser resumido en algo, sería el marketing, la gestión, todo lo que tiene que ver con el marketing. Ya sabes que yo marketing lo llamo todo lo que tiene que ver con la comunicación, ¿no? Todo comunica, todo es marketing básicamente. Todo se basa en ser humanos y empáticos. Si hacemos eso con sentido común, todo es de cajón de madera de pino, todo es lógico y no nos tenemos que complicar. Al final, las grandes estrategias mega complicadas sobran. Lo que tenemos que ser es gente humana y empática. Punto, pelota. Y este detalle que te acabo de contar es un detallazo que tu paciente va a valorar muchísimo y que se basa precisamente en estos principios, en ser humanos, en ser generosos y en ser empáticos, en agradecerle a ese paciente que haya confiado en nosotros. Cuarta estrategia para aplicar el efecto de dotación en tu clínica. Haz que el paciente se involucre en el proceso. ¿Por qué? Porque cuando un paciente forma parte del proceso de decisión, se va a sentir mucho más comprometido con su tratamiento y lo va a valorar más. Si tú, por ejemplo, haces ortodoncia y permites a tus pacientes elegir entre un color de alineadores u otro, algún detallito que puedan personalizar, ¿no? Pues esto va a hacer que se impliquen mucho más y que este efecto de dotación se amplifique. También es importante, por ejemplo, que puedan ser partícipes o escuchar por qué estamos decidiendo lo que estamos decidiendo sobre su plan de tratamiento y que lo escuchen junto al especialista, es decir, que estén ahí con nosotros mientras les contamos por qué estamos eligiendo una opción u otra. Todo esto está haciendo que el paciente sienta propiedad sobre su experiencia, que se sienta partícipe y esto es muy, muy importante. Quinta estrategia para aplicar el efecto de dotación en tu clínica es reforzar la exclusividad de tu servicio. Y aquí, ojo, de nuevo, no quiero que te me vuelvas elitista a muerte, si no quieres, claro, o sea, si quieres, pues estupendo, pero no es necesario, ¿vale? Con esto de la exclusividad no quiero decir que ahora te dirijas a la élite mundial, ni para nada, o sea, no estoy hablando de eso. Lo que sí quiero que tengas en cuenta es que quizá no todos tus tratamientos o todas las experiencias que ofreces en tu clínica
deban de estar disponibles para todo el mundo. Tú puedes crear opciones de tratamiento con experiencias VIP, tratamientos más premium, complementarios o experiencias diferenciadas para reforzar este efecto de dotación. Esto es lo que quiero que veas, ¿vale? Tú puedes ofrecer determinados detalles especiales que complementen esos tratamientos, como por ejemplo, un ejemplo muy rápido que te pongo, el poner un servicio de transporte para determinados tratamientos en los que el paciente pues a lo mejor se le va a sedar o va a quedar un poquillo tocadillo, quizás son tratamientos pues un poquito más invasivos como cirugías, grandes cirugías, pues oye, pues ahí les podemos acompañar a casa y eso ya va a hacer que la experiencia sea pues un poquito más elevada en cuanto a esa sensación que tiene el paciente en la clínica. Entonces lo que quiero es que pienses que quizás no todas las experiencias que ofreces en tu clínica deban ser para todo el mundo. Quien la quiera, fenomenal, pero que eso no te pare a la hora de ofrecerlas, porque tú vas a ofrecer determinados tratamientos, pero luego también puedes ofrecer, y esto lo digo mucho, experiencias, que eso es lo que realmente estamos haciendo. Puedes ofrecer malas o buenas experiencias o mediocres. Yo lo que quiero es que tú ofrezcas buenas experiencias. Por eso estás aquí y por eso también estoy yo. Si implementas todo esto, tus pacientes van a sentir que tus tratamientos valen cada euro que pagan, sin que tengas que justificar ni defender tus precios nunca más. Ahora bien, tienes que evitar ciertos errores que arruinan el efecto de dotación y a eso es a lo que vamos a entrar ahora. ¿Cuáles son estos errores? En primer lugar, ofrecer descuentos constantes. Si constantemente ofreces descuentos, estás quitándole valor a tus servicios. Y tú fíjate en marcas como Rolex. Rolex jamás hace rebajas porque sabe que su valor está en la percepción de exclusividad. Recuerda que por exclusividad yo no te estoy pidiendo que seas elitista ni snob. Simplemente te estoy hablando de un concepto para que lo tengas en cuenta, lo aterrices y lo apliques como tú quieras en tu clínica. En salud, ya sabes cuál es mi opinión, los descuentos devalúan nuestro trabajo. Y esta frase es muy mía, la digo mucho, no somos zapaterías en rebajas. Por el amor hermoso, dejémonos de descuentos, promociones 2x1 y esas vainas que en una clínica para mí no tienen sentido. Otra cosa es que hagamos promociones que añadan valor, que hagamos regalos, que agasajemos, que complementemos la experiencia, que hagamos experiencias sublimes en la clínica. Eso sí, ahora, en mi opinión, en mi humilde opinión, y esto no tiene por qué compartirlo todo el mundo, los descuentos devalúan nuestro trabajo como profesionales de la salud. Ahí lo dejo. Punto número 2, error número 2, no cuidar la experiencia post-tratamiento. Si un paciente termina su tratamiento y no hay un buen seguimiento, como te decía antes, o no hay un cierre adecuado, vas a perder la oportunidad de reforzar ese valor percibido por el que tanto trabajamos. Debemos conectar y forjar un vínculo emocional con el paciente para que no quiera perdernos. Y eso, como toda buena relación, requiere constancia y contacto constante o recurrente, por lo menos, con ese paciente. Y tercer error, que haya incoherencia entre lo que prometes y lo que entregas. Si tú comunicas que eres una clínica que ofrece X, lo que sea, si prometes cualquier cosa, pero la experiencia no refleja eso, si el paciente luego no vive eso en consulta, se va a decepcionar y el efecto de dotación se va a desmoronar. Así que, por favor, evita estos errores y ya verás cómo tus pacientes no solo van a valorar más tus tratamientos, sino que te van a recomendar con entusiasmo. En resumen, y cerrando este capítulo, que iba a ser cortito, pero al final se me ha alargado un poquito más, con lo que quiero que te quedes es que el efecto dotación hace que esas personas que te están buscando valoren más y que sientan como propios tus servicios. Aplicándolo en tu clínica vas a poder defender tarifas más altas sin que haya resistencia y, como siempre, desde un punto de vista empático y humano. Así que ya sabes, revisa tu clínica con ojos de paciente y plantéate esta pregunta. ¿Estás creando una experiencia que haga que tus servicios se sientan especiales y valiosos? Piensa sobre ello. Y si crees que este episodio es de 5 estrellas, dame 5 estrellas en Spotify o un like en YouTube para ayudarme a llegar a más profesionales que necesiten contenidos como este. Y recuerda, ya sabes, compartirlo con profesionales a los que quieras y a los que les pueda interesar todo esto. Hasta la semana que viene, te mando un abrazo gigante. Acabas de escuchar un episodio del podcast Marketing para Clínicas. Si has llegado hasta aquí, enhorabuena, porque ya estás por delante del 90% de clínicas. En las notas del episodio te dejo el link para que te unas a mi newsletter VIP y no te pierdas ninguna de las novedades, episodios del podcast y todas las ventajas de ser oyente VIP.
Si te ha gustado, dale a seguir en Spotify y pon 5 estrellas para que sepa qué contenidos son los que más te interesan. Gracias por escuchar. Un abrazo enorme y hasta el próximo episodio.